Creo que a los aficionados, sobre todo, que creo que han estado con nosotros todo el año. Este equipo era en el segundo partido de la primera vuelta, era el último y muy descolgado, y llevamos 29 puntos, creo, 30, ya no sé los que llevamos, porque ya estoy... Creo que son 30 en la segunda vuelta. Son números para un equipo como el Levante espectaculares. Y no estoy expresando toda la felicidad que tengo. O sea, es algo increíble porque creo que el equipo más modesto de la historia en primera división, de la historia, te da que hacer 45 puntos a falta de una jornada para salvarse, creo que es para quitarse el sombrero. Te lo digo de verdad, creo que es una demostración de humildad, de trabajo, de equipo, sobre todo esa palabra de equipo, no sé, me quedo corto en las palabras, te lo digo de verdad. Se han vivido semanas muy duras porque cuando ganamos al Hércules pues estábamos muy cerca y se ha empezado a percibir unos resultados realmente dificilísimos para nosotros, y el equipo ha seguido compitiendo. El otro ya compitió, ya ha competido, hoy hemos jugado mucho tiempo con 10, es muy difícil aguantar un Valencia con 10 y solo tengo palabras, te digo, de agradecimiento a la plantilla y a todo el club, ¿no? Es así. Luis, felicidades por la salvación, felicidades por tu renovación, y te quería preguntar por eso. En un momento de alegría, la gente de Levante puede estar tranquila sabiendo que Luis García Gallardo sigue siendo entrenador del Levante, va a seguir siendo entrenador del Levante. Ahora ya no soy un entrenador libre, y ya tenía ganas de decirlo, porque mira que me decíais, y yo decía que no soy entrenador libre, y al final nadie me lo ha recordado, Nadie me lo ha recordado cuando yo decía no soy un entrenador libre, que hay que conseguirlo, y nos ha costado mucho conseguirlo, y contento, muy feliz, y por todo. Eso implica cosas, ¿no? La salvación implica cosas, y desde luego, Carlos, son 3 años maravillosos aquí, es algo... No sé, me he hecho vista atrás y todo lo que hemos conseguido en estos 3 años con los recursos que hay es para estar súper agradecidos. Y ahora pues muy feliz, tengo contacto con el Levante y ya está. De momento planificar ya la temporada que viene, que es lo que hay que hacer. Preguntan por tu renovación automática y yo te pregunto sobre qué opinas, ahora que ya ha terminado competitivamente la temporada, de los rumores que te sitúan en el banquillo del Valencia, incluso renovando automáticamente como lo has conseguido esta noche. Con todos mis respetos, y me tenéis que entender, hoy es celebraciones, hoy es un día de fiesta, hoy no importa Luis García, hoy no importa Jai Venta que renueva, Sergio, Baldo, no importa nada. O sea, quiero que, yo os lo pido, si me preguntáis no os voy a contestar sobre eso, porque creo que hoy la importancia es el Levante, este club, lo que tiene y lo que hemos conseguido. Creo que ha vuelto a renacer el levantinismo en estos 3 años, la gente está orgullosa de ser de este equipo, ya el año pasado con el ascenso, este año con la permanencia. Hay que disfrutar, y tenemos otra rueda de prensa el viernes o algo así, ¿no? Que habrá partido, no sé cuándo jugaremos, o sábado o domingo, depende, y ahí contestaré. Pero hoy, perdona que os diga, felicitar al Valencia por su gran temporada, que ha terminado tercero y eso es muy difícil, y nada más, disfrutar del momento, que creo que hay que estar muy feliz, muy feliz. Se ha hablado toda la semana de si pasteleo, de si empate, y ha habido muchísima tensión en el partido de hoy, en el que hemos jugado con uno menos desde el minuto 20, también tu expulsión, muchísima tensión, ¿no?, en este derbi. Sí, la expulsión de Chisco no la ves muy rápida, no sé si es expulsión o no. Es una patada, puede ser, no lo sé, depende. Para nosotros suele ser expulsión. O sea, es expulsión, pero para nosotros suele serlo. Para otros equipos no suele ser, pero para nosotros sí. Y la mía es porque Albelda le hice algo le hice una cosa a uno de mi banquillo, entonces yo se lo digo al cuarto: ¿has visto lo que le ha dicho? Ahora no le expulsas. Y ya está. Eso es lo que ha pasado en mi expulsión, nada más. O sea, creo que a lo mejor también alguno de mi banquillo le habrá dicho algo a David, o sea que no hay ningún problema, son cosas que quedan ahí. Pero el equipo partido está disputado y el Valencia ha ido a ganar, El Valencia ha ido a ganar, y ya me pasa, yo creo que se ha encontrado con un Levante para jugar 70 minutos o no sé cuántos han sido con 10, nos han hecho muy poquitas ocasiones de gol, Incluso hemos tenido en la primera parte de Felipe que podía haber sido algo, pero claro, nos ha trastocado. Queríamos llegar más, pero después ya solo pasaba eso. Encima iba la tensión, viniendo los resultados, y solo nos ha favorecido uno. Es que yo creo que es el primer resultado que nos favorece en no sé cuántas jornadas, porque nosotros acabamos de empatar al Valencia y hemos empatado al Barcelona. O sea, que es que no hemos tenido que sacar nuestros partidos adelante. Entonces, voy a repetir, el partido ha estado tenso, creo que el resultado es justo de un empate, y ya te digo, contento el Levante, contento el Valencia, sobre todo, a lo mejor por el partido no lo sé, pero por su gran temporada, creo que hay que felicitarles, otra vez lo repito, y nosotros a descansar. Bueno, creo que ahora
De descansar va a haber poco, no sé la que están organizando ya por ahí, les he dado descanso hasta el miércoles y que disfruten porque creo que se lo merecen, y a preparar el partido del Zaragoza o sábado o domingo cuando sea con el mayor rigor posible, porque creo que hay que ser respetuosos con todo el mundo y trabajar al máximo. Luis, enhorabuena por la permanencia. Bueno. Jugadores como Cerra, como Robusté, Héctor Rodas, Gorka Larrea, Rafa Jordá, no quisiera olvidarme de Nacho González y sobre todo de Miguel Pérez. ¿Qué importancia tienen estos jugadores en la salvación del equipo? Mucho, y Lois y Garabato, también los chavales que han intervenido menos. Rafa, de todos esos, es el que más a lo mejor ha entrado, sobre todo la primera vuelta, es el que más ha jugado, porque la primera vuelta fue de nuestro delantero bastantes partidos. Pero todo, Gorka ha jugado 7 ratos y los ha hecho perfectos para lo que queremos. Creo que cualquier objetivo no lo consiguen 11. Yo lo dije el año pasado, nos acordamos de los del Moral, de Ángel, que juegan poco, Samuel, Jorge Pina, y este año es lo mismo. Si este Levante algo tiene es que son 25 jugadores, a Nacho, que ha estado con nosotros medio año y nos ayudó lo que pudo también, a Miguel Pérez, todos. Creo que es un reto de todos, un logro de todos y muy feliz. Yo creo que entras en ese vestuario, ha habido muchas lágrimas, ha habido muchas emociones sueltas, sobre todo porque era una cosa que teníamos hecha o que prácticamente, si la liga fuese normal, el año pasado salvaron con 37 puntos. Hemos tenido que hacer 8 puntos más que el año pasado, a nosotros. O sea, bueno, y ahora podemos hacer 48. O sea, para salvarnos hemos tenido que hacer la mejor temporada de la historia del Levante. Es que es increíble, de verdad. Digo, que hayamos tenido que hacer la mejor temporada de la historia para asegurar la salvación. Es muy bonito, muy feliz, y felicitar a toda la prensa que nos sigue. Siempre lo dije el año pasado, creo que sois partes de nosotros, nos apoyáis, estáis con nosotros y daros la enhorabuena a vosotros también, que disfrutaréis otro año en primera. Mister, aquí lo primero, enhorabuena por la salvación, y lo segundo, preguntarle qué ha pasado con Ballesteros cuando acaba el partido. ¿Se ha ido pues no lo sé, disparado? Fuera y le ha salido para adentro, o sea que no lo sé. Hemos visto un abrazo muy sentido con el presidente en el propio césped cuando te ha manteado todo el mundo. ¿De quién te acuerdas más allá de tus futbolistas en un día como hoy? ¿De quién te has acordado cuando termina el partido? ¿Qué te pasaba por la cabeza? Primero estaba muy fastidiado por la expulsión, ¿sabes? Eso es lo primero que tenía. Estaba muy fastidiado por mi expulsión porque al final ya no solo veía este partido, sino veía la posibilidad de perderme el partido siguiente, aunque sabéis que tengo una confianza en Pedro, y de muchas cosas. Te lo digo la verdad, de los principales, de los futbolistas. Siempre vienen aquí de una manera, pues como vienen, de estar apartados, de no jugar el año pasado, quitando Munúa, los demás prácticamente todos pues venían de hacer malos años y se merecen una alegría. Yo creo que ha sido así. Y como siempre, cuando estos momentos, cuando ya te enfrías de la familia, ¿no? Yo creo que pasas mucho tiempo solo, pasas mucho tiempo aquí solo en un hotel y te acuerdas de ellos mucho, porque en los malos momentos estás solo y eso es importante. Tengo muchas ganas de ir mañana para casa después, por la tarde, y ver a mis hijos y a mi mujer. Muchas ganas. Molt bé, moltes gràcies. Enhorabuena, Valencia.